Roberto, ahora que mencionas a Tomás, me gustaría que me cuentes un poco de cómo se define la poesía de Roberto Mascaró y qué influencias consideras las más grandes dentro de las lecturas que tú has hecho con respecto a tu escritura. Bueno, yo comencé a escribir, o más bien a leer, durante mi adolescencia, y de los primeros poetas que me impresionaron y los primeros poetas que empecé a leer con asiduidad fue Rubén Darío. Rubén Darío tuvo una importancia muy grande en mi formación, porque es un poeta americano, es un poeta continental, cosmopolita, que entendió que la literatura se nutre de las influencias, que sin influencias no hay literatura, y ese fue un primer paso. Luego llegó, por supuesto, Neruda. Luego llegó también, por supuesto, Mario Benedetti, que es el poeta de Montevideo, es el poeta local. Llegaron las tendencias vanguardistas del principio del siglo XX, y con ellas el verso libre, la performance, el cabaret de Voltaire, el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo, y también el creacionismo de Vicente Huidobro, que es un movimiento americano-francés, ya que Huidobro lo fundó en París y lo trajo a América. Luego de eso, al poco tiempo, tuve la suerte de viajar a Chile y descubrir a otro gran poeta americano, que es Nicanor Parra. Descubrí que la antipoesía de Nicanor Parra era muy importante, porque era una nueva inflexión en la poesía latinoamericana. Siguiendo la huella de Neruda, Parra inaugura un nuevo movimiento que se llama la antipoesía. Ahora bien, yo no me considero antipoeta, porque eso solamente Parra lo es. La contradicción de ese movimiento es que solamente lo puede ejecutar su creador, pero es obvio que la poesía de Parra influyó en todo el desarrollo de la poesía latinoamericana y mundial posterior. Creo que la vertiente parriana viene de las literaturas del absurdo, de las llamadas literaturas del absurdo, de la explosión y de los escritores europeos en las primeras décadas del siglo. Y bien, Parra fue otra etapa. Después de Parra vinieron, bueno, por supuesto, todos los poetas chilenos, porque la poesía chilena es muy importante en América Latina y es como una nutriente fundamental para un poeta de lengua española. Luego, por supuesto, y mezclados y al mismo tiempo con todo esto, venían Federico García Lorca, venían los poetas del 27 de España, venía Cernuda, venía toda la poesía andaluza, venía Machado, y venían los poetas de América, México, Octavio Paz, por supuesto, pero también Homero Aridgis, el gran poeta erótico de México, hasta el día de hoy el gran poeta vivo de México. Luego también venían la obra de Miguel Ángel Asturias, que es poesía novelada, que es un poeta de la novela. Al mismo tiempo o al poco tiempo llega también la poesía de García Márquez, de Gabriel García Márquez, que reconoce que siempre tuvo la aspiración de ser un gran poeta. Y también los realistas, Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Esa es la época de mi formación. Vino también Borges, la poesía y la narrativa de Borges también tuvo importancia en nuestra formación. Borges fue siempre un objeto de polémica. La novela de Juan Carlos Sonetti, que
que caminaba por esas calles que nosotros también transitábamos, con su delgadez y con su sobriedad y su silencio de poeta, porque también Juan Carlos Sonetti fue un poeta de la novela. ¿La poesía sueca te influye en estos 30 años de estar residiendo en ese país escandinavo? Sin duda la poesía sueca también ha sido a punto de apoyo para mi inspiración, para mi trabajo con la palabra, para el estímulo que he recibido más cercano en mi lectura cotidiana, digamos. Tranströmer justamente yo lo elegí como la primera cosa que traduje del sueco porque encontraba en esa poesía características muy especiales que no había notado nunca en mis lecturas anteriores. ¿Cómo cuáles, Roberto? Como por ejemplo cierta parquedad, cierta brevedad, cierta síntesis llevada al extremo, de manera que Tranströmer es una concentración, una seguidilla de metáforas, de tropos, que hace que su poesía sea como una especie de síntesis que uno puede ir desarmando de a poco, que uno puede ir penetrando de a poco y que nunca termina de entender, como un juego de muñecas rusas. Uno va abriendo esos significados y va encontrando más y más. Digamos que tanto es así con la poesía de Tranströmer, tanta concentración tiene, que recién ahora, que después de 30 años de traducirlo, yo puedo acercarme a su obra como lector, porque cuando uno traduce, uno está ciego frente al material, uno trabaja parte por parte, digamos, y el árbol no le deja ver el bosque. Uno tiene que traducir palabras, tiene que ir al diccionario, tiene que interrumpir la lectura todo el tiempo. No es el traductor, no lee, sino que el traductor desmonta. Es como, digamos, así como el cirujano que va a operar a una mujer hermosa no puede observarla, sino que tiene que esperar tal vez años. Después de la operación podrá verla entera, porque lo que vio fueron partes, fueron los órganos en los que él hizo incisiones y trabajó. Así, las palabras de Tranströmer han sido para mí una especie de mesa de operaciones donde yo trabajé durante años sin poder objetivarla del todo. Y recién ahora, cuando me preguntas por la influencia, digo, sí, claro que tengo influencia de la poesía de Tranströmer y de toda la poesía sueca que he leído, de Gunnar Ekelöf, de los grandes poetas suecos. Ahí tiene base. Lars Norén, no solo poetas, también los narradores. Strindberg ha sido una fuente de inspiración permanente y también lo he traducido y también he degustado ese exquisita manejo de la palabra que tiene Strindberg, no solo en su teatro, sino también en su narrativa, que no es tan conocida, su miscelánea, sus comentarios, su crítica, sus libros que rozan en la locura, su concepción de la alquimia, su relación con el expresionismo alemán, su estadía en París que terminó en locura. Todo eso, claro, que me tocó muy de cerca en mi estadía en Suecia. Aunque de todas maneras tengo que decir que siempre he estado leyendo literatura en español, en castellano. La literatura nuestra y también la literatura indígena de nuestra América ha sido importante en mí. De manera que mi camino ha sido un poco de dos vías, digamos. Yo he elegido la traducción como un segundo género dentro de mi género, que es la poesía. Yo he tratado de seguir con esto por razones también de ganarme el pan, pero también por razones de que me aburriría si no empleara mi tiempo en traducir aquello que me toca, aquello que está cerca, que es estimulante, que es misterioso. Y traducir es tal vez para mí la mejor forma de leer. Traducir para mí es leer en profundidad. El traductor es una persona que lee, pero lee en profundidad. Lee tanto, tan en profundidad,
que a veces puede ser devorado por ese abismo al que se asoma.